Quiero invitarle que en su Biblia abra el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19. El verso 1 dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hace unas semanas atrás estábamos viendo todos los acontecimientos que el Señor estaba haciendo al entrar en la ciudad de Jericó. Dios sanó a unos ciegos en la entrada a Jericó, y al ver la multitud que seguía al Señor, estos ciegos preguntaron a la multitud: ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y la multitud le responde: Jesús de Nazaret está en este lugar. Y ellos se levantan y comienzan a buscar al Señor y a llamarlo. Tanta fue la insistencia de estos hombres que en un momento dado el Señor acude al llamado de ellos, los manda a llamar y les pregunta: ¿qué es lo que queréis? ¿Qué deseáis? Y ellos responden: que seamos sanados de nuestra vista, que podamos ver. Y el Señor sana sus ojos, ¿sí? Y vimos cómo Dios, como el Señor Jesucristo, no solamente había sanado sus vistas físicas, sino que había sanado sus vistas espirituales. Porque dice la Escritura que estos hombres, a partir de allí, comenzaron a seguir al Señor y comenzaron a dar gracias y a alabar el nombre del Señor. Luego, en este pasaje, en el Evangelio de Lucas, nos habla de otra situación, de un hombre que también oía que el Señor iba a pasar por ese lugar. Pero este hombre tenía una diferencia del otro. Este hombre era un hombre rico a causa de la injusticia. Era pequeño de estatura, pero dice la palabra de Dios que Yeshua iba a pasar por Jericó. Y esta ciudad, cuando uno mira la historia, es la ciudad donde comenzó la conquista de la tierra de Canaán. Es la ciudad por donde los israelitas que venían del desierto, guiados por Josué, entraron a esta ciudad. Fue tanta la maldad que por orden de Dios manda a aniquilar, a destruirla por completo. Y en palabras de Josué, él maldice esta ciudad. Pero pasados unos siglos, dice la palabra en el libro de Isaías, que el Señor traería restauración, que el Señor traería transformación. Y dice en Isaías, en el capítulo 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí,
porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En Isaías 35 dice: entonces los ojos de los ciegos sean abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y hablará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, todas estas grandes cosas son las que el Mesías traería a la tierra de Israel. Él traería restauración, Él traería transformación de la mente, de los pensamientos. Entonces, dice la palabra que Él traería consuelo, traería buenas noticias. Y Zaqueo necesitaba oír buenas noticias. Zaqueo necesitaba sanidad espiritual. Zaqueo tenía problemas emocionales. Zaqueo necesitaba la mano de Dios. No tenía enfermedades, estaba sano, tenía abundantes riquezas, pero espiritualmente estaba enfermo. Había una conciencia que lo estaba acusando, porque dice la Escritura que este varón era jefe de los publicanos y era también rico, pero este hombre procuraba ver al Señor. Entonces, nos dice la Escritura que Zaqueo era el que tenía la autoridad sobre cobradores de impuestos, sobre los publicanos. Él era el jefe. Ellos trabajaban, cobraban los impuestos y él recibía la cuota que le correspondía. Y los impuestos son obligaciones que el pueblo debe de pagar a los gobiernos, ¿sí o no? Era algo incómodo, pero más incómodo era porque cobraban exageradamente los impuestos. Entonces, los que se beneficiaban de esos impuestos era el gobierno romano, era el imperio romano. Pero los publicanos eran judíos quienes decidían trabajar para el imperio romano como cobradores de impuestos. Y a estos se les llamaban publicanos o arrendatarios públicos. Y dice que habían razones justas por las cuales estos publicanos eran rechazados, porque cobraban los impuestos a los mismos compatriotas. Y dice la Escritura que Zaqueo era uno de ellos, era el jefe de ellos, quien recibía dinero de sus súbditos. Era el pueblo romano el que se beneficiaba. Hacía armas, hacía leyes, construían cosas, pero todo era con el dinero de los judíos, con los impuestos que se le cobraban. Pero dice la palabra de Dios que Zaqueo, al oír que el Señor iba a pasar por la ciudad de Jericó, dice que procuraba ver al Señor. Él quería ver al Señor. El Señor tenía muy buena fama, porque de sus palabras salía sabiduría. De sus palabras traía transformación. Y Zaqueo era uno de los que quería escuchar al Señor, pero estaba impedido físicamente porque era bajo de estatura, era pequeño. Pero dice que era tanto el deseo de Zaqueo de ver al Señor que buscó un árbol y se subió a un árbol sicomoro. Y este árbol produce frutos. La madera de este árbol es incorruptible. Fíjese que el nombre Zaqueo en el griego y en el hebreo, mirando la raíz de este nombre,
significa limpio, significa puro, pero estaba haciendo algo impuro, algo impío, que era cobrar exageradamente impuestos a sus compatriotas. Y dice la Escritura que al hacer esto, Zaqueo era un hombre corruptible, iba en contra de lo que significaba su nombre. Pero había algo en Zaqueo, estaba el deseo de conocer al Señor. Parece ser que su conciencia lo acusaba constantemente. Zaqueo tenía una moral caída. Zaqueo tenía una manera de vivir no conforme a la enseñanza de las Escrituras, porque él era un judío, uno que conoce las Escrituras. Su práctica de vida no se ajustaba a las Escrituras. Estaba alejado de la verdad, de las verdaderas reglas de la vida que como judío debía de practicar, ¿sí? Pero ahora, fíjese, busca cómo ver al Señor y se sube a este árbol. El subirse a este árbol es el inicio de un cambio de vida, de una transformación moral, de pasar de una vida corruptible a una vida incorruptible. Y subirse a este sicomoro era poder observar al verdadero árbol de vida, que es el Señor Jesucristo. Yahshua es el árbol de vida, y Zaqueo necesitaba ahora trasladarse del sicomoro al árbol de vida, que es el Señor. Fíjese que sicomoro significa higos y también significa moral. Zaqueo buscaba era una transformación, algo que cambiara, que es donde su conciencia no lo estuviese acusando. Pero qué bueno es que en medio de nuestras equivocaciones se despierta nuestra conciencia, la capacidad de observarnos a nosotros mismos y poder ver nuestros errores para corregirnos. Casi siempre queremos es mejorar, cambiar la vida del otro, la vida del prójimo, la vida del que está cerca a nosotros, la vida del esposo, la vida de la esposa, la vida de un hermano, la vida del vecino. Queremos transformar la vida de los demás sin mirar nuestros propios errores, sin corregirnos a nosotros mismos. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 14 al 15, bienaventurados los que lavan sus ropas y sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. O sea, está hablando del Señor. Él es el árbol de la vida. Proverbios 3:13 nos dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Esto era lo que le faltaba a Zaqueo: sabiduría, rectitud. Había acumulado riquezas injustas y la forma en que provenían acusaban su conciencia, pero ahora él se estaba acercando al verdadero árbol de vida, se estaba acercando a la verdadera sabiduría. Ahora dice la palabra de Dios que Zaqueo es llamado por el Señor. Dice en el verso 3: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Usted puede esconderse en el lugar que usted quiera. Zaqueo, en su corazón, él deseaba ver al Señor, deseaba conocerlo.
Y así hay personas. Hay personas que aparentemente están muy ocultas, pero en su corazón tienen la buena intención de acercarse al Señor. Y que aunque aparentemente son rechazados por su estatura o por su condición, cualquiera que sea, el Señor siempre está observando. Y está observándonos para llamarnos y decirnos: no estés lejos, no estés en ese lugar, ven, baja, acércate a mí, acércate. Yo quiero ahora morar en tu casa. Yo quiero ahora morar en tu mente, en tu corazón. Traer con mi palabra transformación. Traer con mis palabras rompimiento de muchas ataduras, de muchos yugos. De dejar de creerte el pobrecito, de dejar de creerte el que no puedes. De dejar de sentirte despreciado porque el Señor te tiene en grande estima. Tal vez el complejo de Zaqueo era ese. A pesar de ser rico, era pequeño de estatura, pero era grande ante los ojos del Señor, porque en su corazón estaba el anhelo de conocerlo, el anhelo de verlo, el anhelo de oírlo, de escucharlo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que aunque este Zaqueo sabía su condición, se estaba acercando al lugar correcto. Dice en primera de Juan, capítulo 3, todo aquel que peca infringe también la ley. Primera carta de Juan, capítulo 3. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿A cuál ley? A la palabra de Dios. Cuando nosotros pecamos, infringimos la palabra de Dios. Zaqueo era uno que estaba infringiendo la palabra de Dios, el mandato del Señor. Y la palabra ley es Torah. Y la palabra Torah nos habla de que no solamente es una ley, sino que son instrucciones de vida. Y eso es la palabra de Dios para nosotros. Son instrucciones de vida para nosotros. Nos dice cómo debemos de ir mejorando cada día, de ir mejorando. Porque cada uno de nosotros tenemos equivocaciones, errores, ¿sí o no? Pero en la medida en que nos vamos escudriñando las Escrituras y vamos conociéndola y nos vamos enamorando de ella, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones van siendo transformadas. Y hay situaciones en las cuales debemos de luchar mucho más que en otras, de esforzarnos a ser mejor mucho más que en otras. Y Dios sabe eso, y por eso nos da su instrucción, por eso nos da su palabra. Amén. Allí mismo en primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice en el verso 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, el Señor Jesús, o Yahshua, cuando Él vino a la tierra y se hizo hombre, se envolvió en carne, Él no pecó. Él guardó toda la palabra de Dios. Él se sometió a toda la palabra de Dios, la cumplió. Pero no para que el cristiano haga como muchos dicen, no, Él fue el que cumplió y yo hago lo que yo quiera. No, lo que Él hizo es para que nosotros también lo hagamos, para que nosotros también lo cumplamos, porque Él siendo hombre lo pudo hacer, y nosotros siendo seres humanos, siendo hombres y mujeres, ahora llenos del poder del Espíritu de Dios, también podemos caminar como Él anduvo. Entonces nuestras palabras tienen que cambiar. El enojo, la ira, tiene que ser transformado. El rencor y el odio tiene que salir de nuestra mente, de nuestros corazones. No podemos pasarnos años y años, décadas,
guardando situaciones en nuestra mente y en nuestro corazón, recordando situaciones, acontecimientos que lo único que hacen es contaminar nuestro corazón, nuestra mente, con su odio, con rencores, con deseos de venganza, sino que Dios quiere que nosotros seamos transformados. Pero también así como Zaqueo, que aunque estaba moralmente contaminado y sus obras no honraban su precioso nombre, fíjense, Zaqueo limpio, Zaqueo puro, aunque sus obras no lo honraban, él sabía, conocía la necesidad de acercarse al Señor. Necesitaba oír sus palabras. Dice allí mismo en primera carta de Juan, en el verso 6, todo aquel que permanece en la palabra, ¿qué sucede? No peca. Esfuércese, esforcémonos. Dejemos de estar mirando los errores de los demás. ¿Cuál es el error y los problemas de los hogares, de los matrimonios? ¿Cuál es el error grande que hay en los matrimonios? Que la esposa o el esposo quiere que su cónyuge sea como él o como ella, ¿cierto? Pero qué bueno es cuando podemos amar a ese cónyuge, a esa esposa o a ese esposo con todos sus defectos y poder sobrellevar sus cargas. En muchas ocasiones estás cometiendo errores, estás enojándote por situaciones que tú mismo las estás haciendo. Y eso es lo que nos habla el Señor. Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, llevad las cargas los unos con los otros. Entonces Él dice, todo aquel que permanece en la palabra no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que cuando nosotros constantemente fallamos en el mismo error, en muchas ocasiones es porque no nos sometemos a la palabra de Dios. Zaqueo quería someterse nuevamente a la palabra de Dios, porque él era un conocedor de las Escrituras, como lo fue el ciego que estaba sentado en el camino. ¿Por qué el ciego le llamaba hijo de David? Porque conocía las Escrituras. Él las conocía, él sabía que había alguien que iba a venir y traería sanidad a los ciegos, daría vista a los ciegos, que el cojo volvería a caminar y a saltar de alegría. Él conocía las profecías. Ahora nosotros debemos de permanecer en Él. Dice que Zaqueo quería oír sus palabras, y las palabras de Dios son agua limpia que lava nuestra alma. Dice Ezequiel capítulo 36, verso 25, para los que están escribiendo los versículos. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36, 25. O sea que la palabra de Dios, ¿qué es? Agua limpia. Por eso debemos de escudriñarla, por eso debemos de leerla y de practicarla. Amén. Dice la Escritura que en el verso 7, volviendo a Lucas 19, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y así sucede ahora. Cuando un pecador es transformado por la palabra de Dios, cuando una persona que conoce al Señor se aparta del mal, muchas veces el prójimo, los que están alrededor, no creen que tenga esa transformación. No lo creen. Dicen ellos, no se tragan el cuento de que una persona pueda ser transformada. Pero dice la Escritura que Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él está citando unos mandamientos que están en la ley de Dios, aunque con un poco de imprecisión, fíjense, porque él como que había oído, conocía algo de eso. Si nosotros miramos en Números capítulo 5, nos dice en el verso 5: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Lo que está haciendo Zaqueo es volver a la palabra de Dios, volver a apuntar, a obedecer a la palabra de Dios. Cuando usted guarda rencor, usted está apuntando fuera del blanco, fuera de la palabra de Dios. Cuando usted roba al Señor, usted está apuntando fuera del blanco, de la palabra del Señor. Cuando sus palabras no honran, cuando en sus bocas hay palabras que no agradan a Dios, estamos apuntando fuera de la palabra de Dios. No estamos dando en el blanco, y dar en el blanco produce bendición para nosotros, produce primeramente paz. Zaqueo estaba haciendo eso, volviendo a apuntar en el blanco a la palabra de Dios. Amén. Y el Señor dijo: hoy ha venido la salvación. ¿Por qué ha venido la salvación? Porque vuelve a caminar en las Escrituras. Cuando caminamos lejos de la palabra de Dios, caminamos en pecado. Cuando nos apartamos de ella, entonces el Señor le dice que ha venido la salvación por cuanto Él también es hijo de Abraham. Fíjense, está diciendo que las mismas obras que hizo Abraham, Él las comenzaba a hacer de nuevo. No solamente era un descendiente de sangre, sino que ahora era afirmado que era hijo de Abraham, porque Abraham era un hombre justo, un hombre correcto, un hombre ajustado a la palabra que salió de la boca de Dios. Y el Señor dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros andábamos perdidos y sin Dios y sin ley, ¿sí o no? Y fue Dios el que nos encontró. En Mateo capítulo 25, verso 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El Salmo 119 nos dice que son las lámparas. 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Entonces, ¿qué tenían estas mujeres? ¿Qué tenían estas 5 vírgenes? Se arreglaron sus lámparas. ¿Qué tenían? Palabra. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, usted puede tener la palabra de Dios, pero si esa palabra no tiene aceite, no tiene transformación, usted no se permite que transforme su mente, su corazón, que saque dentro de usted la amargura, que saque de usted el enojo, la tacañería, todas estas cosas, eso, tienes palabra, pero no tiene aceite. Y sigue diciendo: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La unción no se puede comprar. La unción que Dios viene es por causa del esfuerzo que usted hace de escudriñar las Escrituras, de obedecer las Escrituras, de buscar al Señor en oración.
y de dejarse ser transformado por la palabra de Dios. Usted puede saber mucha Biblia, podemos saber mucha palabra, pero muchas veces está escasa de aceite. Y si esa palabra no tiene aceite, es porque no hay unción que nos impulsa a nosotros mismos a obedecer la palabra de Dios. Para eso es el Espíritu de Dios, para que nos impulse a obedecer la palabra de Dios, para que en tiempos en que por las circunstancias usted como que va a reventar de enojo, el Espíritu de Dios, por la palabra que usted tiene en su mente y en su corazón, hace que usted sea apacible, calmado. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Zaqueo estaba trepado en el árbol sicomoro. Él no sabía a qué hora ni en qué momento el Señor pasaría, pero estaba preparándose. Estaba encaramado en ese árbol, esperando que el Señor pasara, y el Señor hizo algo más que él no esperaba, y era llamarlo. Amén. Y eso quiere hacer Dios con nosotros. Que cuando el Señor toque la puerta, nosotros abramos y Él viene a entrar, a cenar y a comer con nosotros. Amén. Oremos.